¿Sabían que hay un movimiento de fuego que no puede descongelar a los Pokémon? ¿O que hemos estado atrapando Pokémon de forma incorrecta? Las mecánicas de la primera generación de Pokémon son una locura. Para ser un juego que salió hace casi 3 décadas, no creerían la complejidad, pero también los errores y descuidos que Game Freak dejó en algunos de los videojuegos más influyentes de la historia. En este iceberg daremos un vistazo a las mecánicas más locas, comportamientos inesperados y otras cosas que se salieron de control en Pokémon Rojo, Azul y Amarillo, así como en Pokémon Stadium. Bienvenidos al iceberg de mecánicas de la primera generación de Pokémon. Say my name, Heisenberg. You're goddamn right. Giro Fuego no descongela a los Pokémon. Si tu Pokémon se congelaba en la primera generación, era sinónimo de perder, a menos de que el oponente tuviera la genial idea de atacarte con un movimiento de fuego. Muchos de ustedes saben que los movimientos de fuego pueden descongelar a un Pokémon, pero hay uno que no tiene esta propiedad y ese es Giro Fuego. No sé por qué, pero no basta con que los movimientos sean de fuego, también requieren el poder quemar al oponente como con ascuas, lanzallamas y llamarada. En la segunda generación, Triataque tenía un 30% de posibilidades de descongelar, pero hablaré más de este movimiento en el iceberg de mecánicas de la segunda generación de Pokémon. Cambios de efectividad de tipos. Si tienes un Gengar con bola sombra, puedes tener ventaja frente a un Pokémon psíquico, especialmente si tu Pokémon tiene una defensa especial baja. Sin embargo, esto no se aplicaba en Rojo, Azul y Amarillo. Los tipo fantasma estaban pensados para tener ventaja contra los Pokémon psíquicos, pero si tenías acceso al lengüetazo, el único ataque de tipo fantasma en todo el juego que infligía daño directo, te habrás dado cuenta de que nunca conectaba al oponente. Rojo, Azul y Amarillo están programados de esta manera, pero a pesar de esto, hay evidencia de sobra que sugiere que los tipos fantasma debían tener ventajas sobre los Pokémon psíquicos, tal y como se afirma en el anime cuando Ash captura a un Hunter para vencer a Sabrina. De hecho, en el gimnasio de Ciudad Azafrán hay un entrenador que menciona que los Pokémon de tipo psíquico solo le temen a los bichos y a los fantasmas, al menos en Rojo y Azul, ya que esta referencia se eliminó en Pokémon Amarillo. Como dije en mi iceberg original de Rojo, Azul y Amarillo, los Pokémon psíquicos eran como una especie de jefe debido a su completa inmunidad a los ataques fantasma y a la falta de buenos movimientos de tipo bicho. Otra cosa que ya no ocurre es que los ataques de tipo bicho eran súper eficaces contra los Pokémon veneno y viceversa. En aquel entonces no me di cuenta de esto, probablemente porque nunca tenía Pokémon veneno o bicho en mi equipo. Sabemos que el hielo se derrite cerca del fuego, pero en la primera generación el hielo era neutralmente efectivo contra el fuego, algo que se corrigió a partir de la segunda generación. Este hecho hizo que tanto Charizard como Moltres recibieran daño super eficaz de los movimientos de tipo hielo debido a su tipo volador. Los dragones no se beneficiaban del Stab. El Stab, o daño adicional por afinidad de tipos, se refiere al hecho de que un Pokémon obtiene un aumento del 50% en el daño que inflige si el movimiento es del mismo tipo que el Pokémon que lo usa. Sin embargo, no todos los movimientos pueden tener Stab. Por ejemplo, los ataques que infligen un daño fijo como Furia Dragón, Tinieblas y Movimiento Sísmico no tenían esa propiedad. Hablando de Furia Dragón, el tipo Dragón era el único de la primera generación que no tenía movimientos que se beneficiaran del Stab. Los golpes críticos ignoran modificaciones de estadísticas. Sabemos que los golpes críticos están rotos en la primera generación porque están vinculados a la velocidad del Pokémon, pero hay un problema adicional que tiene que ver con las disminuciones y aumentos de estadísticas. Actualmente, si se produce un golpe crítico, el cálculo del daño se basará en el nivel actual de estadísticas del Pokémon, lo que significa que si un Pokémon usa Danza Espada, se tendrá en cuenta ese aumento para el golpe crítico, y lo mismo ocurrirá si las estadísticas del Pokémon disminuyen. Sin embargo, estamos hablando de la primera generación, por lo que los golpes críticos solo utilizan la estadística base del usuario, ignorando cualquier modificador. Focoenergía reduce a la cuarta parte la tasa de golpes críticos. Si quieres hacerle un favor a tu oponente, solo tienes que usar Focoenergía, ya que en lugar de duplicar la tasa de golpes críticos como se suponía, el juego lo reduce a la cuarta parte. Afortunadamente, Pokémon Stadium solucionó este problema.
Efecto secundario de doble ataque. Este es uno de esos movimientos con los que nunca estuve muy familiarizado, principalmente porque solía elegir a Caterpie en lugar de a Weedle, gracias a que Butterfree aprendía Somnífero y Confusión. Doble ataque es el movimiento característico de Beedrill, el cual ataca 2 veces al rival. Para ser sincero, nunca sospeché que tuviera un efecto secundario, y tal vez sea uno de los pocos que no lo sabía, pero el segundo golpe de doble ataque tiene un 20% de posibilidades de envenenar al oponente. En la segunda generación, doble ataque tiene un efecto muy interesante en un tipo específico de Pokémon, pero hablaré de esto en mi iceberg de mecánicas de la segunda generación. Movimientos de inmovilización. ¿Cómo es posible que un movimiento con una precisión del 85% y una potencia de solo 15 pueda ser tan devastador? Bueno, hoy en día, Constricción es un movimiento que jamás se vería en una batalla competitiva, pero en rojo, azul y amarillo, este movimiento junto con Giro Fuego, Tenaza y Atadura eran una auténtica pesadilla, especialmente si te enfrentabas a Pokémon rápidos. Aunque estos movimientos no tienen una precisión perfecta, el oponente estará totalmente incapacitado para moverse, y tienen un 37.5% de posibilidades de conectar por 2 turnos, un 37.5% de conectar por 3 turnos, un 12.5 durante 4 turnos y un 12.5 durante 5. Como dije antes, si el usuario es un Pokémon rápido, el oponente estará completamente indefenso a menos de que el movimiento falle o cambie a otro Pokémon. Los ataques de golpe fulminante infligen 65.535 puntos de daño. Conocemos los ataques de golpe fulminante. Si conectan, el oponente será derrotado, al menos en la primera generación. Para lograr esto, los juegos de la primera generación utilizan valores de 16 bits para calcular daño, y los ataques de golpe fulminante están programados para infligir exactamente 65.535 puntos de daño si conectan. Dado que no hay ningún valor superior a este, movimientos como Fisura y Perforador garantizan que el oponente sea derrotado. Además, el juego está programado para que, si la velocidad del usuario es inferior a la del oponente, el movimiento siempre falle. Cabe señalar que a pesar de ser movimientos de golpe fulminante, siguen estando sujetos a la eficacia o inmunidad de tipos, lo que significa que si intentas usar Fisura contra un Pokémon volador, el movimiento siempre fallará. Movimientos de ataque múltiple y golpes críticos. Hoy en día, los movimientos de ataque múltiple como golpes furia tienen la posibilidad de asestar un golpe crítico por cada golpe. Sin embargo, si consigues asestar un golpe crítico con golpes furia en el primer turno en rojo, azul y amarillo, cada golpe consecutivo infligirá el mismo daño que un golpe crítico. Esto suele ser letal para el oponente, ya que golpes furia tiene una potencia de 18, y si lo multiplicamos por 5, que es el número máximo de veces que puede golpear el movimiento, y luego por 2 por el golpe crítico, este movimiento de ataque múltiple tendrá una potencia de 180, 30 puntos más que un hiperrayo. Psico-Onda. Sabemos que el tipo psíquico estaba completamente roto en la primera generación, pero Psico-Onda está lejos de ser bueno, ya que funciona de una manera realmente extraña. De hecho, Psico-Onda es el único movimiento, al menos en la primera generación, que puede infligir 0 puntos de daño solo cuando lo utiliza un oponente, un evento que puede desincronizar una batalla por cable link. Normalmente, Psico-Onda infligiría una cantidad aleatoria de daño que oscila entre un punto de salud y 1.5 veces el nivel del usuario cuando lo utiliza el jugador. Como es de esperarse por la aleatoriedad de Psico-Onda, se trata de un movimiento que no querrías para ninguno de tus Pokémon psíquicos, y de hecho, para ninguno en absoluto. En la sexta y séptima generación, mejoraron su precisión de 80 a 100, pero a partir de Espada y Escudo, el movimiento fue descartado. Anomalías de quemadura. Un Pokémon quemado recibe un 16avo del daño de sus PS máximos cada turno, y además su ataque se reduce a la mitad. No obstante, hay un par de anomalías con este problema de estado. En primer lugar, aunque se utilice un objeto para curarlo, el Pokémon dejará de recibir daño, pero su ataque seguirá reducido a la mitad. Por otro lado, si un Pokémon quemado usa Danza Espada, no solo su ataque volverá a la normalidad, sino que también se duplicará durante el mismo turno.
Anomalías de parálisis. Paralizar a un oponente siempre puede cambiar el rumbo de la partida, no solo porque reduce su velocidad, sino también porque el Pokémon afectado puede perder un turno. A partir de la 9ª generación, la velocidad de un Pokémon paralizado se reduce en un 50%, pero en la primera, este porcentaje alcanza el 75%. Sin embargo, hay una forma no solo de revertir la pérdida de velocidad por parálisis, sino también de duplicar la velocidad original del Pokémon afectado, y es utilizando el movimiento agilidad, aunque como era de esperarse, sigue existiendo un 25% de probabilidades de perder el turno. Otra anomalía es que aunque tu Pokémon se cure de la parálisis utilizando descanso o un objeto, la reducción de velocidad del Pokémon seguirá en efecto. Fallo de la primera generación en Pokémon Stadium. Pokémon Stadium es conocido por haber solucionado varios de los problemas presentes en rojo, azul y amarillo, y lo mismo ocurrió con el infame fallo de la primera generación, o algo por el estilo. Un fallo de la primera generación se refiere a la posibilidad de que un movimiento con una precisión del 100% falle. Esto tiene una probabilidad de 1 entre 256 de ocurrir, ya que el juego genera un número aleatorio entre 0 y 255. La fórmula pretendía que el movimiento fallara si el número era superior a 255, algo imposible, pero en su lugar el juego comprueba si dicho número es superior o igual a 255. Esto significa que si el juego produce un 255, el movimiento fallará. En Pokémon Stadium se solucionó parcialmente este problema, ya que si el número aleatorio es 255, el juego vuelve a generar otro número para reducir las posibilidades de que vuelva a ocurrir. Algo improbable, pero no imposible. Si por alguna razón desafortunada ese segundo número vuelve a ser un 255, un movimiento con una precisión del 100% en Pokémon Stadium fallará, algo que tiene una probabilidad de ocurrir de 1 entre 65.536. Autodestrucción y explosión reducen la defensa del oponente a la mitad. Autodestrucción y explosión son dos de los movimientos más poderosos de toda la franquicia. Antes de la 5ª generación, estos movimientos solían reducir a la mitad la defensa del oponente, lo que hacía que la potencia de este movimiento fuera el doble de fuerte que su potencia base real. Esto significa que, por ejemplo, dado que explosión es un movimiento con una potencia base de 170, en realidad inflige un daño con una potencia base de 340. Esto se vuelve aún más brutal en oro, plata y cristal, ya que la potencia base de este movimiento se incrementó de 170 a 250 y, como consecuencia, se convirtió en un movimiento con una potencia base de 500. Forcejeo es un ataque de tipo normal. Forcejeo no es un movimiento per se, ya que no es algo que se pueda seleccionar del repertorio de movimientos de un Pokémon. De hecho, solo se puede usar cuando los puntos de poder del Pokémon se agotan. En las generaciones recientes, independientemente del tipo del oponente, Forcejeo siempre inflige daño neutral. Sin embargo, en la primera generación, Forcejeo se considera un movimiento normal, lo que significa que este ataque no es muy eficaz contra los Pokémon de tipo roca. Los Pokémon fantasmas son inmunes a este, y de hecho, los Pokémon de tipo normal obtienen stab al usarlo. Megapuño es un movimiento muy preciso. Megapuño es un movimiento normal bastante bueno que pueden aprender muchos Pokémon y por lo que recuerdo se puede conseguir casi al inicio de la aventura. Además, ¿sabían que también es un movimiento muy preciso? Pero, ¿cómo puede ser muy preciso un movimiento con una precisión del 85%? Bueno, tal vez si lo comparamos con Megapatada, que solo tiene una precisión del 75%, podemos decir que Megapuño es muy preciso, pero en realidad todo esto se origina en una descripción poco precisa de este ataque en Pokémon Stadium, ya que lo describe como un movimiento muy preciso y relativamente poderoso. Dormir es solo la muerte siendo tímida.
Si bien estar congelado es lo peor que le puede pasar a un Pokémon en los primeros juegos de Pokémon, además de debilitarse, estar dormido es sin duda lo segundo peor. Un Pokémon dormido quedaba completamente indefenso durante 1 a 7 turnos, tiempo suficiente para que tu oponente te derrotara o aumentara sus estadísticas para acabar con el resto de tu equipo. Podrías pensar que dado que tu Pokémon puede estar dormido durante 7 turnos, podría atacar de inmediato al despertarse, pero este no es el caso en la primera generación, ya que despertarse lleva un turno completo. Eso significa que en el peor de los casos, un Pokémon puede tener la oportunidad de atacar en el turno 8, pero solo si tu Pokémon es más rápido que el Pokémon que le induce el sueño. Afortunadamente, estos movimientos no son necesariamente los más precisos, con la excepción de Spora, que tiene una precisión del 100% y que en la primera generación solo podían usar Parras y Parasect, Pokémon muy lentos. La potencia base de golpes furia no es un múltiplo de 5. Esto se refiere al hecho de que de los 920 movimientos que existen hasta la 9ª generación, solo 3 tenían una potencia base que no era un múltiplo de 5. Los movimientos en cuestión son Golpes Furia, Puño Cometa y Pin Misil. Los primeros 2 tienen una potencia base de 18 hasta la fecha y Pin Misil solía tener 14, pero esto cambió en la 6ª generación cuando se convirtió en un movimiento de ataque múltiple con una potencia base de 25. Desarrollo es igual a paz mental. El desarrollo es esencial en la vida y conduce a una paz mental. Eso es lo que diría si esto no fuera un iceberg de Pokémon. Muchos de ustedes sabrán que la estadística especial combinaba lo que ahora conocemos como ataque especial y defensa especial. Esto significa que usar un especial X o desarrollo en la primera generación tenía el mismo efecto que usar paz mental a partir de la tercera, ya que este movimiento aumenta tanto el ataque especial como la defensa especial en un nivel. Por si esto no fuera poco, Amnesia, un movimiento que aumenta el especial en 2 niveles, es lo mismo que usar paz mental 2 veces en el mismo turno. Además, Pokémon competitivos de aquel entonces como Slowbro y Mewtwo tenían acceso a este movimiento, Pokémon psíquicos que dominaron la escena competitiva hasta que se introdujeron los tipo Acero y Siniestro en Oro, Plata y Cristal. Daño por impacto de patada salto alta. Patada salto alta era probablemente el mejor movimiento de tipo lucha de la primera generación, teniendo en cuenta que el siguiente mejor era sumisión, un ataque con daño de retroceso. Este movimiento de tipo lucha puede ser bastante arriesgado en las generaciones más recientes porque si falla, el usuario recibirá un daño equivalente a la mitad de los PS máximos del objetivo. Sin embargo, en la primera generación, el usuario solo recibe un PS de daño si falla. Según Bulbapedia, el daño por impacto no se produce si el ataque se dirige a un Pokémon fantasma, pero lo provee en rojo, azul y amarillo, así como en Pokémon Stadium, y el usuario sí sufre daño. Cabe destacar que Patada Salto Alta recibió una mejora significativa, ya que en los primeros juegos tenía una potencia base de 85, pero en la 4ª generación aumentó a 100 y a partir de la 5ª se convirtió en un ataque de 130 de potencia. Sin daño de retroceso en Pokémon Stadium. Hay movimientos arriesgados como derribo y doble filo que infligen daño de retroceso al usuario. Por ejemplo, este último inflige un cuarto del daño total infligido al oponente. Sin embargo, este tipo de movimientos son más efectivos en Pokémon Stadium porque si debilitas a un oponente con uno de ellos, tu Pokémon no sufrirá daño de retroceso. Esto es muy similar al hecho de que Hiperrayo no necesita recargarse siempre que derrotes al oponente, pero solo en rojo, azul y amarillo, ya que tanto si fallas como si no, tu Pokémon necesitará recargar. Problemas antes de la distinción entre movimientos físicos y especiales. Gran parte del desequilibrio que sufrió la primera generación se debió a que ciertos tipos solo podían infligir daño físico o especial. Por ejemplo, el tipo normal siempre era físico, independientemente de si el movimiento era hiperrayo u otro que no entrara en contacto directo con el oponente. No fue sino hasta la 4ª generación cuando Game Freak dotó a cada Pokémon de la capacidad de infligir daño físico o especial en función de si el movimiento entraba en contacto con el oponente y no del tipo. Ser un
un Pokémon de tipo agua como Gyarados no era lo mejor del mundo, ya que su ataque era alto, pero no podías aprovecharlo a través de movimientos de tipo agua para conseguir Stab. En su lugar, tenías que recurrir a ataques arriesgados como Hiperrayo o conformarte con Surf o Hidrobomba para conseguir Stab. Además de Gyarados, Pokémon como Kingler, Arcanine y Flareon tuvieron que esperar hasta la cuarta generación para que las cosas mejoraran. Cambiar a tu Pokémon gravemente envenenado es beneficioso. A diferencia de otras condiciones de estado, el envenenamiento se subdivide en envenenamiento normal y envenenamiento grave. Un Pokémon envenenado recibe una cantidad fija de daño, mientras que un Pokémon gravemente envenenado recibe un daño cada vez mayor que duplica el daño por envenenamiento del turno anterior. Esto significa que independientemente de si usas, por ejemplo, recuperación, tu Pokémon está destinado a debilitarse porque recuperación no puede hacer frente al daño cada vez mayor. Sin embargo, debido a un descuido, si cambias a un Pokémon gravemente envenenado y luego lo seleccionas, el envenenamiento grave del Pokémon desaparecerá. Batalla de transformación sin fin. Transformación es el movimiento característico de Ditto, y como su nombre lo indica, el usuario puede copiar la apariencia del oponente, así como sus movimientos y estadísticas, con excepción de los PS máximos y el nivel del oponente. Hay una situación relacionada con este movimiento que puede hacer que una batalla sea imposible de ganar. Si los únicos Pokémon en batalla son dos Ditto o Mew que solo conocen transformación, la batalla nunca terminará porque cada vez que lo usen, sus puntos de poder se recuperarán. Esto no ocurre en generaciones posteriores, ya que si un Pokémon intenta transformarse en otro después de haberse transformado, el movimiento fallará. Mimético copia movimientos al azar. En la primera generación, Mimético podía copiar cualquiera de los movimientos del oponente a través de un menú, pero solo cuando el jugador luchaba contra un NPC o un Pokémon salvaje. Durante las batallas por cable Link, se puede usar Mimético, pero en lugar de seleccionar cualquiera de los movimientos del oponente, la selección es aleatoria. Esto tiene mucho sentido desde el punto de vista competitivo, ya que no querrías que el otro jugador vea los movimientos de tu Pokémon. Terremoto no afecta a los excavadores. Sé que Game Freak corrigió esto en la segunda generación, pero teniendo en cuenta que los terremotos se producen bajo tierra, siempre me pareció extraño ver a un Pokémon salir completamente ileso mientras usaba excavar. Las nuevas mecánicas de la segunda generación hicieron que ciertas situaciones en batalla tuvieran más sentido, como el caso en el que Trueno golpea a los Pokémon que vuelan alto cuando llueve. Ahora que lo pienso, creo que movimientos como Surf deberían dañar a los Pokémon que están bajo tierra. Era extraño ver cómo Surf fallaba contra un Pokémon bajo tierra cuando la animación mostraba que el agua entraba en el túnel. De hecho, Surf y Torbellino pueden golpear a los Pokémon que usaban buceo a partir de la tercera generación e infligir el doble de daño, por lo que tendría sentido que los Pokémon bajo tierra también fueran susceptibles a esto. Sustituto puede noquearte. Sustituto utiliza una cuarta parte de los PS máximos del usuario y crea un señuelo parecido a Raidon que recibe el daño en lugar del Pokémon. Por si fuera poco, también lo protege de problemas de estado. Si el ataque contemplaba reducir más del 25% de los PS máximos del usuario de Sustituto, el señuelo se rompería y el Pokémon volvería a la normalidad. En la primera generación, usar Sustituto exactamente al 25% de los PS máximos del usuario era fatal, ya que el juego no impedía su uso como en las generaciones actuales. Básicamente, era un botón de autodestrucción, pero sin la destrucción. Tu Pokémon simplemente se debilitaba y ya está. No era consciente de esto cuando hice mi iceberg de glitches de la primera generación, pero si el oponente usa Sustituto en rojo, azul y amarillo, cuando abres el menú de batalla, lo cierras y compruebas el estado de cualquiera de tus Pokémon y vuelves a la batalla, el enemigo se convertirá en una versión distorsionada de ese mismo Pokémon. Esto también funciona si el enemigo usa reducción. Potencia base de excavar en la primera generación.
No tenía idea de esto porque la potencia base de un movimiento no se muestra en rojo, azul y amarillo, pero ¿sabías que el movimiento excavar, que en las últimas generaciones tiene una potencia base de 80, tenía 100 en la primera generación? Esto significa que en estos juegos, excavar era tan poderoso como terremoto. Lengüetazo no paraliza a los Pokémon fantasma. Lengüetazo es un ataque muy débil y el único movimiento fantasma que puede infligir daño directo, pero además tiene un 30% de posibilidades de paralizar al oponente, incluidos a los Pokémon eléctricos que eran susceptibles a este problema de estado hasta que se lanzó la sexta generación. Sin embargo, por alguna extraña razón, el único tipo que Lengüetazo no puede paralizar, además de los Pokémon psíquicos ya que eran inmunes a los ataques fantasma en la primera generación, es el propio tipo fantasma. Esto se corrigió en la segunda generación. Grupos de experiencia sin utilizar. No todos los Pokémon son iguales en lo que respecta a la experiencia. Algunos pueden tardar mucho tiempo en subir de nivel, como Seviper en la tercera generación, mientras que otros necesitan menos de la mitad de la experiencia que un Pokémon legendario para llegar al nivel 100. Los grupos de experiencia en rojo y azul son los siguientes: lento con 1.250.000, parabólico con 1.059.860, medio con 1.000.000 y rápido con 800.000. Sin embargo, en los datos del juego hay dos grupos que existen en la primera generación, pero que no se utilizaron. El grupo ligeramente rápido, con 849.970 puntos de experiencia, y el ligeramente lento, con 949.930. En comparación con los otros grupos, la experiencia necesaria para alcanzar el nivel 100 en estos grupos parece un poco aleatoria. ¿Qué Pokémon se suponían que pertenecían a este grupo? Sigue siendo un misterio. Rapidez puede fallar. Rapidez es un movimiento muy singular, ya que elude las comprobaciones de precisión para conectar siempre al oponente. De hecho, es tan preciso que incluso si un Pokémon está en el aire o bajo tierra con +6 de evasión, siempre golpeará al oponente aunque el usuario tenga -6 de precisión. Sin embargo, hay una forma en la que rapidez puede fallar, pero esto solo ocurre en la versión japonesa de los juegos de la primera generación. Debido a un descuido, rapidez es un movimiento con una precisión del 100%, lo que significa que además de verse afectado por modificaciones de precisión y evasión, es susceptible al popular fallo de la primera generación, lo que significa que rapidez tiene una probabilidad de fallar de 1 entre 256. Dado que no elude las comprobaciones de precisión, el movimiento también fallará si se usa contra un Pokémon que utilice vuelo o excavar. No obstante, rapidez sí elude las comprobaciones de precisión en la versión japonesa de los juegos de la primera generación, pero solo si el Pokémon es un sustituto. ¿Por qué? No tengo ni la menor idea. Boost de medalla. El boost de medalla se refiere al aumento del 12.5% en ataque, defensa, velocidad y especial que obtiene tu Pokémon al derrotar a Brook, Surge, Koga y Blaine respectivamente. Esto no se refleja en las estadísticas de tu Pokémon, pero se aplica cuando entras en batalla. Voy a utilizar el ejemplo que usé en mi iceberg de glitches de la primera generación. Supongamos que tienes un Mew con 100 en todas las estadísticas excepto en PS. Una vez que entras en batalla, sus estadísticas pasarán de 100 a 112 gracias al boost de medalla. Ahora, si Mew utiliza Rizo Defensa, un movimiento que aumenta la defensa 1.5 veces o un 50%, su defensa pasaría de 112 a 168. Esa es una mecánica perfectamente intencionada. Sin embargo, debido a un descuido o un error de programación, cuando se modifican las estadísticas de Mew, el boost de medalla vuelve a surtir efecto en todas sus estadísticas excepto en los PS. Esto es lo que se conoce como el glitch de boost de medalla. Esto significa que después de un Rizo Defensa, en lugar de que Mew tenga 112 en ataque, velocidad y especial y 168 en defensa, este Pokémon mítico terminará con 126 en ataque, velocidad y especial y 189 en defensa. Esto ocurre independientemente de si tus estadísticas aumentan o disminuyen, ya que el boost de medalla tendrá efecto y aplicará la fórmula a tus estadísticas actuales. Tasa de captura de la Master Ball.
Sabemos que la primera generación tiene varios descuidos. Por ejemplo, los movimientos que tienen una precisión del 100% siguen teniendo posibilidades de fallar debido a una fórmula defectuosa que les da una probabilidad de 1 entre 256 de fallar. Teniendo esto en cuenta, mucha gente difundió el rumor de que la Master Ball tenía las mismas posibilidades de fallar. Esto no es cierto, ya que la fórmula de fallo de la primera generación solo se aplica a los movimientos. La fórmula de captura es completamente diferente para las Pokébolas, pero además, la Master Ball la elude por completo, del mismo modo que Rapidez lo hace con las comprobaciones de precisión. Creo que la única forma en la que una Master Ball puede fallar es si intentas atrapar a Ghost o Marowak en Pueblo Lavanda, pero supongo que esto ocurre porque dichas criaturas no poseen datos de Pokémon salvajes. Mecánicas de hierba alta. Si has jugado alguno de los juegos de la serie principal de Pokémon, sabrás que algunos Pokémon son menos comunes que otros. Tenemos algunos como Dragonair, con una tasa de encuentro del 1% en Pokémon amarillo, o Magikarp con una tasa del 100% cuando se usa la caña vieja. Pero, ¿qué pasa con la hierba alta o las cuevas? ¿Cuáles son las posibilidades de encontrar un Pokémon salvaje una vez que pisas una casilla que contiene encuentros salvajes? Bueno, depende de la zona. Por ejemplo, cuando surfeas en el agua, cada casilla tiene una probabilidad de 5 entre 256 de generar un encuentro salvaje, mientras que al caminar sobre casillas de hierba, la probabilidad es de 15 a 25 entre 256. Precisamente por eso, el jugador se encuentra con menos Pokémon salvajes al surfear que en cuevas o en hierba alta. De hecho, tiene sentido que la probabilidad sea menor, ya que la hierba alta solo está presente en ciertas áreas de una ruta, mientras que una ruta completa puede estar compuesta únicamente por casillas de agua. Hablando de esto, mencioné una de las cosas más improbables que han sucedido en un juego de Pokémon en mi iceberg de sucesos imposibles y raros, y tiene que ver con la hierba alta en la zona Safari. Un speedrunner llamado Shenanigan Smash estaba caminando por la hierba alta y dio 230 pasos sin encontrar ni un solo Pokémon salvaje. Si la probabilidad de encontrar un Pokémon en la hierba alta de la zona Safari es de 30 entre 256, eso significa que la probabilidad de no encontrar ningún Pokémon salvaje en la zona Safari durante 230 pasos en la hierba alta es aproximadamente 1 entre 3.1 billones. En cuanto a la pesca, la probabilidad de encontrar un Pokémon dependerá del tipo de caña que utilices. La caña vieja tiene una probabilidad del 100%, la caña buena del 66.6% y la super caña del 50%. Cálculo de daño. ¿Alguna vez has notado que a veces puedes derrotar a un Pokémon con, por ejemplo, un solo ataque, pero cuando vuelves a luchar contra el mismo oponente y utilizas el mismo movimiento, sobrevive con un píxel de sus PS? Eso ocurre porque el daño que inflige un Pokémon, incluso bajo las mismas circunstancias, no siempre es el mismo. En realidad, el juego tiene en cuenta varios elementos de ambos Pokémon para determinar parte del daño final. Por ejemplo, nivel, ataque, defensa, especial, que también funcionaba como defensa especial en la primera generación, potencia base del movimiento, daño adicional por afinidad de tipos, eficacia de tipo, golpes críticos y modificación de estadísticas. Supongamos que un Mewtwo con 406 de especial usa psíquico contra un Articuno de nivel 100 con 348 de especial. En lugar de infligir siempre la misma cantidad de daño, el juego genera un valor aleatorio dentro de un rango fijo que determina los PS exactos que se le restan al oponente. Esto se conoce como cálculo de daño. En este caso, Articuno perderá entre 113 y 133 puntos de salud. Por eso a veces un Pokémon cae con un solo golpe y otras veces sobrevive con muy poca energía. Mecánicas de la zona Safari. La zona Safari funciona de forma ligeramente diferente en cuanto a las batallas salvajes ordinarias, ya que en lugar de librar una batalla normal con un Pokémon, tienes la oportunidad de lanzar una piedra, cebo o una Pokébola. Esta Pokébola es una Safari Ball, y aunque puedas pensar que funcionaba de forma diferente a otras Pokébolas, en realidad se trata de una Ultra Ball disfrazada. Las Ultra Ball tienen un rendimiento inferior cuando se utilizan contra Pokémon con una alta tasa de captura como Magikarp. Esto
Esto tiene que ver con que las pokebolas generan un número aleatorio entre 0 y 255, mientras que las Ultra Ball solo generan uno entre 0 y 150. Aunque la tasa de captura de un Pokémon no es la única variable que se tiene en cuenta para determinar si se captura o no, la Ultra Ball tiene, por ejemplo, un 28.4% de posibilidades de capturar a un Magikarp con todos sus PS, mientras que una Pokébola un 34.9% de posibilidades. ¿Qué pasa con los Pokémon con una tasa de captura más baja? Bueno, también hay un problema. Cada Pokémon de la zona Safari tiene la posibilidad de huir. Esto se determina mediante una fórmula que toma la velocidad actual del Pokémon salvaje y la multiplica por 2. A continuación, el juego genera un número aleatorio entre 0 y 255 en cada turno y lo compara con este último. Si la velocidad del Pokémon es igual o superior al número aleatorio, el Pokémon huye. Esto empeora aún más si un Pokémon rápido por naturaleza tiene un nivel más alto, ya que, como es de esperarse, su velocidad es mayor que la del mismo Pokémon con un nivel más bajo. Esto significa que los Pokémon exclusivos de la zona Safari como Scyther y Tauros son muy propensos a huir. Se puede reducir la probabilidad de que estos Pokémon huyan lanzándoles cebo, pero al mismo tiempo se reduce a la mitad su índice de captura, lo que aumenta la dificultad para atraparlos. Si se quiere aumentar la probabilidad de atraparlos, se debe lanzar una piedra. Esto duplicará su tasa de captura, pero aumentará la probabilidad de que huyan. Cabe señalar que la tasa de captura de un Pokémon no es el único elemento que determina si se captura o no, lo que significa que si duplicas la tasa de captura de un Pokémon, no significa que sea 2 veces más fácil de capturar. Esto lo veremos más adelante. Desbordamiento de estadísticas. Un desbordamiento se produce cuando un valor es demasiado grande para almacenarse en la cantidad de memoria asignada a su tipo de datos y vuelve a un valor bajo. En el caso de las estadísticas de Pokémon rojo, azul y amarillo, este número es 1024. Aunque ningún Pokémon puede alcanzar este número por sí solo, con la ayuda de objetos o movimientos que aumentan las estadísticas, un Pokémon como Mewtwo puede superar este límite y conseguir, por ejemplo, que su especial baje a números dignos de un Magikarp de nivel 1. Por lo que puedo entender, el juego tiene una forma de evitar que esto suceda, topando el número que puede alcanzar un Pokémon en estadísticas a 999. Pero si un Pokémon con este número ve reducida esa estadística en un nivel y la vuelve a aumentar, el juego no podrá evitar el desbordamiento. Esta es la forma en la que un Porygon de nivel 58 puede vencer a un Mewtwo de nivel 100 con un solo ataque psíquico. Si quieres saber más sobre esto, mira este video de Crystal. Mecánicas de las Pokébolas. Las Pokébolas son uno de los elementos más emblemáticos de la franquicia de Pokémon, y aunque pueda parecer que la fórmula que utilizan para determinar si un Pokémon es capturado o escapa es sencilla, nada más lejos de la realidad. La Master Ball es sencilla porque, como he explicado anteriormente, elude la fórmula de captura, lo que la hace infalible. Sin embargo, en lo que respecta al resto de las Pokébolas, las cosas se complican un poco. Veamos cómo funciona la captura de un Pokémon. El proceso de captura se lleva a cabo en varios pasos, y el Pokémon es capturado si supera con éxito cada uno de ellos. En primer lugar, el juego generará un número aleatorio en función de la Pokébola que utilices. Con las Pokébolas el número oscila entre 0 y 255, con las Super Balls entre 0 y 200, y con las Ultra Balls entre 0 y 150. El primer paso tiene que ver con los problemas de estado del Pokémon. El Pokémon será capturado inmediatamente si está dormido o congelado, y el número aleatorio que genera la Pokébola es inferior a 25 o inferior a 12 si está quemado, envenenado o paralizado. Estos números se conocen como el umbral de estado. Si el número no da lugar a una captura instantánea, el juego procede al paso 2. En este paso, se resta el umbral de estado de ese número aleatorio y se compara el resultado con la tasa de captura del Pokémon. En el caso de Mewtwo, cuya tasa de captura es de solo 3, casi cualquier número hace que se libere de inmediato
inmediato. Solamente los resultados extremadamente bajos permiten que el juego continúe con la siguiente comprobación. Si continúa, se genera un nuevo número aleatorio entre 0 y 255, llamémoslo m. A continuación, el juego calcula un valor utilizando los PS máximos del Pokémon multiplicado por 255 y luego por 4 y lo divide entre los PS actuales del Pokémon multiplicado por el modificador de la Pokébola. Llamémosle a este valor F. Supongamos que Mewtwo tiene 243 en PS máximos. Sus PS actuales son 50 y se utiliza una Ultra Ball. Al resolver la fórmula, el resultado es 413, pero como F tiene un tope de 255, el valor final es 255. Si F es mayor o igual que M, el Pokémon será capturado. Y pensar que de niño creía que solo tenía que presionar abajo y B para capturar Pokémon exitosamente. Muchas gracias por ver el video. Tengo una serie de videos sobre cómo convertirse en Pokétuber, así que si te interesa, considera hacerte miembro del canal por un precio económico. Muchas gracias a Jesús Hickord y a Diogo Lesia por unirse a los miembros del canal. Feliz Navidad, feliz Año Nuevo y nos vemos en 2026.